Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos una vez más en la reunión entre semana correspondiente a la semana del 24 de febrero al 2 de marzo del 2025. Vamos a comenzar nuestra primera sección, que es Tesoros de la Biblia. En esta primera sección vamos a tener el discurso de 10 minutos. ¿Por qué estudiar con ganas? Y mire que es bien interesante este título por lo siguiente, porque la realidad, mis queridos hermanos, a muchos no nos gusta ni leer y estudiar. Y esto es algo muy cierto. La realidad es que a muchos les cuesta trabajo leer, estudiar, razonar, pensar con base a lo que se ha leído. Pero Jehová nos pide que sigamos buscando su conocimiento con la meta de entender mejor la verdad. Y así es, mire, cuando una persona lee y estudia, puede entender mejor las verdades bíblicas. ¿Cómo lo sabemos? Mire, el libro de Proverbios capítulo 2 versículos 4 a 6 hace referencia a lo siguiente. Si sigues buscando esto como si fuera plata y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios, porque Jehová es quien da sabiduría. De su boca vienen conocimiento y discernimiento. Mire qué importante es esta parte, porque efectivamente así es. Si alguien sigue buscando como tesoros la palabra de Jehová, seguro va a encontrar la sabiduría que Jehová Dios la provee cuando alguien le pone ganas al momento de quererle investigar. Por supuesto, si hacemos esta investigación con empeño, siempre saldremos ganando. Mire, un hermano llamado Corey dice que cuando hace una lectura de la Biblia, se centra en un solo versículo a la vez. Entonces él explica: leo las notas al pie de página, busco las referencias marginales y me pongo a investigar. Así le saco el jugo a mi lectura. Sea que usemos este método o no, si le dedicamos tiempo y esfuerzo al estudio de la Biblia, demostramos que valoramos la verdad. Y así es, mire, buscar un tesoro en la Biblia, pues no es cuestión de casualidad. Probablemente si usted lee la revista, puede ser que así sea. Las revistas que da la organización, como la Atalaya y Despertar, seguramente si usted lee las publicaciones adicionales a esta, muy probable usted encuentre una verdad. Pero es muy diferente a que usted se lo pongan en bandeja de plata, y muy diferente que usted lo investigue, porque ahí es donde usted encuentra. Por eso es que la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 2 versículos 3 y 4 mencionan: si además pides a gritos entendimiento y alzas la voz para conseguir discernimiento, si sigues buscando esto como si fuera plata y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces realmente demostramos que valoramos la verdad. Así es, y es muy beneficioso para nosotros. Mire, la sabiduría, por ejemplo, cuando una persona ha querido leer y entender lo que la Biblia dice, como definición tenemos que la sabiduría es la capacidad de usar lo que conocemos para tomar buenas decisiones. Mire, sin embargo, aún con esto, la verdadera sabiduría implica algo más. La Biblia dice: el temor de Jehová
es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. Mire, esto es algo muy importante, porque a la hora de tomar decisiones importantes, ¿en qué debemos basarlas? Las debemos basar en el conocimiento del Santísimo, es decir, el modo de pensar de Jehová. Lo podemos lograr consultando la Biblia y las publicaciones que se basan en ella. Si lo hacemos, demostraremos que somos sabios de verdad. Y así es, queridos hermanos, efectivamente, si nosotros nos aplicamos, esa sabiduría nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. De hecho, ahí en las decisiones es donde uno sabe si es sabio o no, porque en muchas ocasiones tomamos estas decisiones y la realidad es que parece mentira, pero resulta contraproducente. Pero resulta así porque en realidad no hemos tocado el fondo de la sabiduría. Y por supuesto, cuando alguien le tiene temor sano a Jehová, eso nos va a dar sabiduría porque Jehová nos va a mostrar todo lo que hay dentro de su palabra. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 5 a 7, dice lo siguiente, mire. Entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios, porque Jehová es quien da sabiduría. De su boca vienen conocimiento y discernimiento. Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Es un escudo para los que viven con integridad. Así es que si nosotros tenemos el temor de Jehová como el principio de la sabiduría, esto nos ayuda a tomar buenas decisiones. Pues qué bueno si es que lo hacemos así, hermanos, porque incluso y por supuesto es para nuestro propio bien. La fe verdadera, hermanos, se basa en el conocimiento exacto acerca de Dios. Por eso es importante que no nos conformemos con leer por encima la Biblia o nuestras publicaciones. Más bien lo que tenemos que hacer es estudiarlas. Tenemos que usar la capacidad de pensar para captar el sentido de la información. Mire, veamos cómo esto puede ayudarnos a tener una fe más fuerte en que Dios es el creador y en que la Biblia es su palabra. No nos falta evidencia convincente de que esto es así. Y mire efectivamente cómo se ve a la persona de la imagen. No basta con leerla, sino hay que estudiarla, comprenderla. Cuando esto se logra, queridos hermanos, entonces dice el primer renglón de este párrafo, entonces habrá un conocimiento exacto. Normalmente cuando las personas no tienen un conocimiento exacto, pues hacen muchas cuestiones que uno no puede ni creer que las hagan. Pero cuando uno lee la Biblia y ve los tesoros que hay en ella, entonces la persona ve el reflejo de Jehová en él. Por eso es que qué importante es que tengamos que hacer un análisis minucioso de la palabra de Dios para tener un conocimiento exacto. ¿Sí? Es como Proverbios capítulo 2, versículos 11 y 12 mencionan, lo tiene usted en pantalla. La capacidad de pensar, cuando ya una persona estudió y ha adquirido el conocimiento de Jehová, entonces tu capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá para librarte del mal camino, del hombre que dice cosas perversas. Por lo tanto, si hacemos que nuestra capacidad de pensar y el discernimiento de las cosas que acabamos de estudiar
acerca de Dios, esto lo que va a hacer es que va a fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, como se ve en la imagen, tenemos a una persona buscando tesoros en una mina con un esfuerzo grande y tratando de hallar este. ¿Y qué pasa cuando lo halla? No, bueno, pues usted se siente muy contento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para mejorar mi programa de estudio personal? Bueno, por supuesto, cada uno tenemos la respuesta, pero seguramente si usted se esfuerza como la persona que está en la imagen para tener su estudio personal, seguramente encontrará tesoros, porque la persona que se esfuerza es la que tiene capacidad de pensar y discernimiento. Y cuando lo haya, la fe de esa persona se hace cada vez más fuerte. Miren, mis queridos hermanos, pues qué importante lección acabamos de estudiar. Esperemos que a usted le sirva para dar su asignación en el discurso. Y si usted no va a dar el discurso, que esta información le ayude a comprender cuando el hermano que tenga esta parte tenga que dar el discurso, usted pueda entender lo que le está diciendo. Ahora bien, en esta sección primera de Tesoros de la Biblia, esta fue la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que es Busquemos perlas escondidas. Bueno, pues le invito a que vayamos a esa sección a buscar perlas del libro de Proverbios, ahora en esta ocasión el capítulo 2. Seguramente encontraremos perlas para que usted pueda comentar y se ayude a comentar en las reuniones. Bueno, pues pasemos para allá. Que tenga buen día. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en esta semana del 24 de febrero al 2 de marzo y ya vimos el primer discurso de 10 minutos de tesoros de la Biblia. Ahora nos corresponde ver tesoros de la Biblia. Muy interesantes los tesoros que vamos a estar analizando. Mire, para comenzar vamos a ver el texto que corresponde a esta semana con relación a Proverbios capítulo 2 versículo 7. Mire, esta parte menciona lo siguiente: Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Es un escudo para los que viven con integridad. Mire qué interesante es este proverbio. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido es Jehová un escudo para los que viven con integridad? Mire, vamos a analizar lo que dice el tomo Perspicacia, el volumen 1, la página 1244, párrafo 4. Y aquí al menos vamos a tener 3 respuestas. Bueno, la primera la está viendo en pantalla. Esta respuesta está basada en el Proverbio 10:29, que menciona lo siguiente: el camino de Jehová es una fortaleza para el intachable, pero es la ruina para quienes hacen el mal. Así es, de acuerdo a lo que leímos ahorita y de acuerdo al texto de Proverbios que analizamos al principio, podemos responder lo siguiente. Mire, el mantener tal derrotero de integridad no depende de la propia fuerza moral, sino de ejercer profunda fe y confianza en Jehová y en su poder salvador. La promesa de Dios es que actuará como un escudo y plaza fuerte al guardar el camino de aquellos que andan en integridad. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque efectivamente a veces cuando escuchamos de que Jehová es un escudo, tenemos la idea de que nosotros no vamos a hacer nada. Y no es así. En realidad, nosotros somos los primeros que tenemos que poner en acción todo lo que sabemos acerca de Jehová. Y ya cuando hay algo que nosotros no podamos hacer, bueno, por supuesto Jehová es quien nos va a ayudar, pero no es así como no hacer nada y que Jehová haga todo. Es así, no funciona. Funciona en que nosotros pongamos nuestro esfuerzo y ahora sí, Jehová va a ser nuestra plaza fuerte. Ahora bien, mire, vamos a
tener la posible respuesta esta número 2. Proverbios 11:5 dice que la justicia del intachable hace derecho su camino, pero el malvado caerá por culpa de su maldad. Bueno, este texto, junto con el primero que analizamos, nos hace referencia a lo siguiente. El interés constante de dichas personas en ganar la aprobación de Jehová da estabilidad a su vida y les permite seguir un derrotero recto hacia su meta. Está claro que sin un esfuerzo le costará más trabajo que Jehová le pueda ayudar. Y sí, así es. De hecho, usted recordará que hace unos 15 días en el estudio del libro estuvimos viendo que muchas personas lo que hacen es que quieren la ley del mínimo esfuerzo. Y en realidad, Jehová nos insta a que nosotros trabajemos para que hagamos las cosas de la mejor manera. Ahora bien, mire, también podemos responder lo siguiente. Aunque como dijo Job, en un momento de perplejidad, los inculpables quizás sufran debido a la gobernación del inicuo y mueran junto con él. Pero Jehová asegura que tiene en cuenta la vida del intachable y le garantiza la continuidad de su herencia, un futuro pacífico y la posesión de lo bueno. Así es. También esto lo podemos complementar con el Salmo 37, 18 y 19, que menciona lo siguiente: Jehová sabe por lo que pasan los intachables, y la herencia de ellos permanecerá para siempre. No quedarán avergonzados en tiempos de desastre, en tiempos de hambre tendrán abundancia. Así es que ahí tenemos, mis queridos hermanos, 3 posibles respuestas a la pregunta de inicio de Tesoros de la Biblia, y es bien interesante, hermanos, porque efectivamente Jehová siempre tiene en cuenta el intachable. Y aunque uno piense que con la muerte eso se acabó, pues no, porque como estamos viendo, incluso aún una persona muerta, si tuvo esa vida recta e intachable delante de Jehová, dice que continúa su herencia. Así es que qué interesante respuesta. Ahora bien, mire, vamos a pasar a los ejemplos de las perlas. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, mire, pues si se anima, le comparto estas para que usted pueda comentar. Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 2 mencionan lo siguiente. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos, haciendo que tus oídos estén atentos a la sabiduría y que tu corazón se incline al discernimiento. ¿Qué aprendemos de estas palabras? Bueno, que la responsabilidad recae en cada uno. Fijémonos en la condición si recibes mis dichos, que no es decir poco, pues la mayoría de la humanidad no presta atención a la palabra de Dios. Por lo tanto, no dejemos que las actividades diarias nos distraigan de lo más importante, que es la sabiduría que aprendemos de Dios. Así es que mire qué importante información y cómo es que nosotros debemos ser perspicaces para poner en práctica todo esto que Jehová nos enseña. Ahora, mire, vamos a la perla número 2. Ahí mismo lo que es el Proverbios 2, 1 y 2 que acabamos de leer, pero con una aplicación diferente, mire. Aprendemos de estos versículos que para disfrutar del estudio de la Biblia, hemos de estar dispuestos a recibir los dichos de Jehová y a considerarlos realmente un tesoro que no queremos perder. Nunca debemos permitir que el ajetreo diario nos tenga tan ocupados o distraídos que comencemos a tratar la palabra de Dios con indiferencia y hasta con recelo. Así es, hermanos, hay que poner cada cosa en su lugar. Por supuesto, trabajar es importante, pero cuando el trabajo nos quita la alegría o no nos permite prepararnos para nuestras reuniones,
como entre otras cosas leer la Biblia, pues entonces quiere decir que no estamos atentos. Y es importante que lo estemos, hermanos. Si nosotros consideramos la palabra de Dios como un tesoro, seguro que así será. Ahora bien, mire, vamos a pasar ahora a la perla 3, de acuerdo a Proverbios capítulo 2, versículo 2. Esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: haciendo que tus oídos estén atentos a la sabiduría y que tu corazón se incline al discernimiento. Prestamos atención y escuchamos con cuidado cuando se expone la palabra de Dios en nuestras reuniones. Inclinamos el corazón para adquirir discernimiento. Quizás el orador no sea el más experto, pero mientras maneja la palabra de Dios, merece que lo escuchemos con todo nuestro interés. Claro está, para prestar atención a la sabiduría de Jehová, debemos estar presentes en las reuniones siempre que podamos. Por lo tanto, saquemos el tiempo debido para escuchar la palabra de Dios. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la número 4. Mire, Proverbios 2:3 hace referencia a lo siguiente: si además pides a gritos entendimiento y alzas la voz para conseguir discernimiento. Mire, antes de tomar una decisión, pídale ayuda a Jehová y trate de encontrar en la Biblia lo que él piensa sobre el asunto. A veces verá que Jehová da un mandato específico. En ese caso, lo mejor que puede hacer es obedecerlo. Pero, ¿qué pasa si en la Biblia no hay un mandato específico que le indique claramente qué hacer? Mire, de todos modos, Jehová lo guiará por el camino en que debe andar. Así es que preste atención a todo lo que Jehová le dice por medio de su literatura y por medio de la Biblia, que seguramente vamos a encontrar una respuesta a todas nuestras preguntas. Ahora bien, mire, vamos al Proverbio capítulo 2, versículo 3, que es el mismo que analizamos en la perla anterior, pero con una aplicación diferente. Mire, puede decir esto: los principios bíblicos son verdades fundamentales que nos ayudan a entender lo que Jehová piensa y siente. Y eso muchas veces lo descubrimos cuando leemos un relato de la Biblia. Percibir lo que Jehová opina nos permite tomar decisiones que le gusten. Ándele, mire, pues qué interesante perla. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la de Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5. Menciona lo siguiente: si sigues buscando esto como si fuera plata, y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Mire, las verdades que enseña la Biblia son como tesoros muy valiosos. Por eso, ella misma nos hace esta invitación: compra la verdad y nunca la vendas. Si tenemos presente lo valiosas que son las verdades bíblicas, nos esforzaremos por seguir estudiando, aunque surjan obstáculos. Mire qué interesante. Ahora, mire, vamos a pasar a la número 7. También basado en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos y es un escudo para los que viven con integridad. ¿Integridad? ¿Qué es la integridad? Bueno, mire, los términos hebreos que se relacionan con la integridad tienen el significado fundamental de lo que es entero o completo. A menudo significan condiciones, por ejemplo, moral, sana y rectitud. Los que andan en integridad mantienen devoción inquebrantable a Jehová.
para estos rectos, Él es un escudo protector, porque manifiestan verdadera sabiduría y obran en armonía con sus justas normas. Ándale, mire qué interesante. Ahora mire, vamos a ver la número 8, también basado en Proverbios 2:7, pero con otra aplicación podría decir lo siguiente. Para los que andan en integridad, eres un escudo, dice la Biblia. Esto no significa que Jehová no permitirá que seamos probados. Él lo va a permitir, tal como lo hizo en el caso de Job. Pero Dios es fiel, escribe el apóstol Pablo, y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrán la salida para que puedan aguantarla. Mire qué interesante. Ahora bien, vamos a ver la número 9. Está basado en el Proverbios 2:9. Dice lo siguiente. Entonces, tú entenderás lo que es justo, recto e imparcial, todo el camino del bien. ¿Qué significa este versículo? Bueno, como Dios es su creador, Él sabe lo que usted necesita, por supuesto, para ser feliz. Si analiza lo que dice la Biblia, encontrará consejos muy prácticos que lo ayudarán. Y así es, mis queridos hermanos. Si decimos que nuestro Padre es Jehová, seguramente Él nos dará consejos prácticos que nos harán bien en esta vida y en el futuro. Vamos para la última perla, mis queridos hermanos, en Proverbios capítulo 2, versículo 10. Menciona lo siguiente. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, ¿qué significan estas palabras? Bueno, que a pesar de que el estudio personal de la Biblia es un requisito esencial en la búsqueda de la sabiduría, no es una actividad que atraiga a muchas personas. Por ejemplo, Laurence, de 58 años, dice, mi trabajo siempre ha sido manual. Estudiar me resulta muy difícil. Michelle, de 24 años, a quien no le gustaba estudiar cuando estaba en la escuela, admite, me tenía que imponer la obligación de sentarme a estudiar. Aún así, se puede cultivar el deseo de hacerlo. Así es, mis queridos hermanos, que pues en esta ocasión tuvimos estas perlas que nos pueden ayudar seguramente a saber el punto de vista de Jehová ahora en cuanto a la sabiduría y al conocimiento, y sin lugar a dudas hemos sacado mucho de provecho de esta información. Por lo tanto, esperemos que la misma nos pueda ayudar para salir adelante y tener el punto de vista acerca de nuestro amado Dios, Jehová. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Le invito a que vayamos al video de Seamos Mejores Maestros. Ya si usted está suscrito sabe cuál es el video. Por alguna razón, si usted no sabe cuál es, le invito a que vea el short, el cual le va a dirigir hacia allá, o le invito a que ponga en el buscador lo que tiene que ver con esta parte. Seamos Mejores Maestros, ejemplo de todas las asignaciones. Bueno, pues nos vamos a esta parte para ver cómo podría dar usted su asignación. Le deseo que tenga un excelente día. Muy bien, mis queridos hermanos, pues en esta ocasión estamos en Seamos Mejores Maestros, ejemplos de todos los discursos que se van a estar dando en la semana del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025. Miren, en esta ocasión van a ser 3 discursos los que se van a dar. Entre ellos, empecemos conversaciones, después agarre visitas y por último un discurso. Ahora bien, la información está muy interesante para que usted la pueda utilizar y
pueda servirle como base para la asignación que usted tenga que dar. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos con la primera de ellas? Esta es empiece conversaciones de casa en casa y tiene usted 4 minutos para hacerla. Bueno, usted podría decir algo como esto. Buenos días. Esta mañana estamos haciendo una pregunta a los amos de casa. ¿Cree que algún día los problemas cotidianos dejarán de aquejarnos o preocuparnos? Diría que sí, que no, o tal vez. Pues realmente creo que es complicado. Conforme avanza el tiempo, los problemas se hacen mayores. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi esposa y conforme avanza el tiempo, este no se ha resuelto y todo lo contrario, se ha acrecentado más. Lamento escuchar eso de cualquier persona. ¿Le sonaría lógico pensar que si un televisor tiene un problema, el fabricante sea quien tenga la solución a este? Por supuesto que sí, porque él lo diseñó y lo fabricó. De la misma forma, la Biblia menciona que el que creó a los seres humanos fue Jehová Dios. Así es que si buscamos consejos en su palabra, seguro nos será de utilidad para resolver el problema. Mire, yo no sabía que la Biblia atendiera problemas familiares. Así es, nos da principios de orden general que nos ayuda a llevarnos bien con nuestra esposa. Por ejemplo, me ayudaría leyendo el libro de Efesios capítulo 5, versículo 28. Claro, del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación. Mire nada más, qué interesante texto, jamás lo había leído. Bueno, los testigos de Jehová contamos con diversas herramientas que nos ayudan a entender mejor la aplicación de los textos bíblicos. Por ejemplo, contamos con una página de internet www.jw.org y en ella existen gran cantidad de información práctica para aplicarla cuando surjan problemas, como en este caso con el matrimonio. ¿Me podría mostrar cómo busco la información en su página de internet? Claro, si tiene internet, con gusto le muestro cómo ubicarla y cómo obtener la información. Pues si dispone de tiempo, pásele y me pueden enseñar. Claro, gracias. Pues mira, ahí tenemos esta parte, mis queridos hermanos, es muy interesante la forma en que lo puede dar esta asignación. Y bueno, pues le puede servir de base, usted le puede cambiar lo necesario, dejarlo así o al menos que le sirva de base para tener una idea de cómo hacer su asignación. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente. Esta es la predicación informal de 3 minutos. Y podríamos decir algo similar a esto. Buen día, don Juanito. ¿Me recuerda? Mi nombre es José y me hago acompañar de mi amigo Carlos. La vez pasada quedé en regresar para contestar qué cosas podemos pedir cuando hacemos oraciones. Claro que lo recuerdo. Y mucho gusto, Carlos. La verdad, desde entonces, cada que oro a Jehová Dios, me pregunto si es correcto o no lo que le pido. Lo entiendo, pero mire, algo que puede ayudarme
y a usted también es a leer la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Me gustaría que usted me pudiera ayudar en la lectura. Claro, a ver, esta parte dice esto. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad, y Él nos escucha. Muy bien. Ahora, de acuerdo con lo que acabamos de leer, ¿cree que si le pedimos a Dios que ganemos la lotería, nos lo concedería? No creo que sea posible. A ver, pero lo que se leyó en la primera carta de Juan dice, cualquier cosa. Es cierto, pero también dice ahí que esté de acuerdo con su voluntad. Muy bien, cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. ¿Y podemos pedirle sabiduría para hacer lo que está bien? Pues sí, eso sí podemos pedir. Sí, eso está de acuerdo con la voluntad de Dios. La próxima vez podemos aprender cómo contesta Dios las oraciones. Mientras tanto, permíteme ofrecerle la revista Atalaya que tiene el título ¿Sirve de algo orar? Así sirve que puede complementar su respuesta a lo que ya sabe de la Biblia. Muy bien, hermanos, pues ahí tenemos la segunda, que es una predicación informal. Y bueno, pues vamos a ver si le puede usted ayudar a hacer su asignación. Seguramente sí, porque son informaciones que salen de las herramientas que Jehová tiene en línea, y seguramente esta información le va a ayudar mucho. Por lo menos le va a dar la base para que usted pueda hacer su parte, y verá que va a ser algo muy bonito. Ahora bien, mire, usted tiene la parte del discurso, que es la última parte de Seamos Mejores Maestros. Bueno, si usted tiene la parte del discurso, el tema es muy interesante, y en realidad vamos a hacer esta parte. Si le toca, mire, podría decir algo así. Ya lo noto, cada vez es más cotidiano en el trabajo, en las actividades del día a día, en las series y películas. El ser infiel a la esposa o al esposo es lo más común en la sociedad donde vivimos. Pero, ¿será que como es común esta práctica en la sociedad, es realmente buena? ¿Qué opina Dios al respecto? Bueno, en primer lugar, Jehová es el creador de la familia, y su orden fue que un hombre con una mujer deberían formar el núcleo familiar. Pero no solo eso. De acuerdo con Hebreos capítulo 13, versículo 4, menciona lo siguiente: que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el hecho matrimonial, porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales y a los adúlteros. Así es, estas palabras las escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, unos años antes de este hecho, lo recalcó nuestro Señor Jesucristo de esta manera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6 y posteriormente el 9, hace referencia a esto. Él les respondió: ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. ¿Y qué sucede si un esposo o una esposa rompían estas normas impuestas por Jehová? Bueno, el versículo 9 es muy claro en este sentido. Dice lo siguiente:
Yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Así es, aun si con razón usted pudiera divorciarse de su esposa o de su esposo, esto llevaba a romper el arreglo del matrimonio puesto por Dios. Es por eso que nuestro Padre Jehová mencionó su sentir acerca del divorcio en Malaquías 2:16. Mire el sentir de Jehová. Porque yo odio el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y al que actúa con violencia, dice Jehová de los ejércitos, estén atentos a su actitud y no sean traicioneros. Bueno, por lo tanto, sea perspicaz con los que escucha, con lo que ve o con lo que practican actos de deshonra, las normas puestas por Dios para el matrimonio. Rechace lo normal o cotidiano de este sistema de cosas y viva feliz con la pareja que le dio Jehová para gloria y honra a Dios. Bueno, pues aquí tenemos entonces esta parte, mis queridos hermanos. Esperemos que realmente le pueda servir para que usted tenga una base para este discurso, que es muy interesante de acuerdo a los tiempos en los que estamos. Pues este es un tema que todo el mundo debería de saber. ¿Cuál es el punto de vista de Jehová y las consecuencias de hacer lo que este sistema considera normal? Así es que qué buena información y esperemos que a usted le pueda servir para dar sus asignaciones. Bueno, pues es momento de pasar a la tercera sección de nuestra reunión y ahora vamos a ver un video acerca del tema en nuestra reunión de servicio y el estudio bíblico de congregación. Bueno, pues vamos a ver esa asignación en nuestra reunión de servicio. Muy buenos días, mis queridos hermanos, pues ya en esta ocasión nos estamos encontrando en la tercera sección de nuestra vida cristiana. Y ahora esta sección tercera va a comenzar con el siguiente tema, mire. ¿Eres un cazatesoros? Va a estar muy interesante porque sin lugar a dudas encontrar tesoros es algo que a todos nos gusta. De hecho, ¿qué te parece la idea de ir a buscar un tesoro escondido? ¿Te gusta? Pues te encantará saber que la Biblia te invita a ti, joven, a ir a buscar tesoros muy valiosos. ¿Cuál es este? El conocimiento de Dios. Podrás encontrar estos tesoros si eres constante leyendo la Biblia y si excavas para profundizar en los relatos. Disfrutarás mucho y aprenderás un montón. Mire, en esta parte tenemos una pregunta. ¿Qué preguntas te puedes hacer cuando estés leyendo la Biblia? Bueno, por ejemplo, cuando la estés leyendo puedes hacerte esta pregunta. ¿Quién escribió el pasaje? Ahora después, ¿cuándo lo escribió y a quién iba dirigido? También puedes preguntarte, ¿cuáles eran las circunstancias que había alrededor de esa situación? ¿Qué ocurrió antes y después? Por supuesto, ¿cómo se sintieron las personas que aparecen en el pasaje? ¿Y qué cualidades mostraron y por qué debo imitarlas? Por supuesto, y sin olvidar, qué defectos tuvieron y por qué debo evitarlos. Y así es, mis queridos hermanos, si nos hacemos estas preguntas, muy seguramente vamos a aprender cosas valiosas como un tesoro escondido. Ahora bien, mire, otra preguntita más. ¿Qué herramientas puedes usar para encontrar las respuestas? Bueno, mira, ya te hiciste las preguntas, estás leyendo la Biblia, que es lo primero que debes de hacer. Después te haces las preguntas que está en el contexto o alrededor, antes o después de lo que estás leyendo. Te haces esas preguntas. Y ahora,
¿Cuáles herramientas tienes para contestar esas preguntas? Bueno, mira, puedes utilizar, por supuesto, la obra Perspicacia para comprender las escrituras, ya que esta contiene miles de entradas muy completas, es decir, tiene muchas respuestas a muchas preguntas que la Biblia tiene. También hay información sobre personas, lugares, plantas, animales, sucesos importantes y expresiones simbólicas de la Biblia. Fíjese qué interesante. La versión para descargar incluye mapas, ilustraciones y fotografías. También incluye un índice de materias y uno de textos bíblicos. Así es que, sin lugar a dudas, este libro, Perspicacia, pues te va a ayudar para que puedas encontrar las respuestas a toda la lectura que acabas de realizar. Y por supuesto a dar contestación a las preguntas. Pero ¿será que solamente el tomo Perspicacia sirva para encontrar tesoros? No, mira, también tenemos el folleto Veamos la Buena Tierra. Este es una colección de mapas bíblicos que te ayudarán a encontrar más a fondo pues lo que la Biblia dice. Pues está claro que en ella se hablan de muchos lugares y ciudades y territorios. Los mapas del folleto te ayudarán a saber dónde están los lugares en los que ocurrieron los relatos de la Biblia y a imaginar cómo eran estos lugares. También te ayudarán a entender cómo influyó la geografía de estos lugares en los sucesos bíblicos. Si le has dado una ojeada a este folleto Veamos la Buena Tierra, verás que está con muchos colores y verás que es muy importante, porque una cosa es que nosotros leamos el lugar y otra cosa es entender el contexto de cómo era ese lugar. A veces nosotros leemos un nombre de alguna población o alguna aldea de esa época y nosotros nada más lo leemos, no sabemos ni cómo era, no sabemos si tenía agua, si hacía mucho calor, si hacía mucha lluvia. Todos estos tipos de cosas nos pueden ayudar a entender las circunstancias de cómo las personas que en esos momentos se está relatando en la Biblia, pues tuvieron una influencia en ellos. Ahora bien, también encontrarás más información en la biblioteca en línea, en el libro Ejemplos de Fe. Por supuesto, en la serie de videos Aprende de los amigos de Jehová. También podemos aprender acerca de Débora, cómo pueden ser tan valientes como Débora, o por ejemplo de Abel, cómo puedes aprender a tener fe en Jehová igual que Abel. Es decir, hay una serie de ejemplos, tanto de manera escrita como de manera visual, de cómo podemos aprender muchas cosas acerca de la Biblia. Bueno, incluso en la página JW hasta hay historietas bíblicas que nos pueden ayudar por medio de texto e imagen a aprender más acerca de Jehová. Bueno, en esta misma parte vamos a ver el video que es muy interesante con relación a cómo puedes encontrar tesoros en la Biblia. Y aquí viene el ejemplo de Abel. Mira, fíjate en esta pregunta. ¿Qué hizo Abel para demostrar que era amigo de Jehová? Bueno, si viste el video, pudiste analizar que Abel puso fe en Jehová. Y muestra de ello es porque le hizo una ofrenda que le dio los primogénitos de su rebaño, y Jehová aprobó su ofrenda. Esto es algo muy interesante porque efectivamente vemos cómo, a pesar de que Adán y Eva despreciaron el conocimiento de Jehová, a pesar de que tenía un hermano que pues a todas luces no seguía los consejos de Jehová, a pesar de eso Abel era diferente y él hizo lo que era agradable a Jehová. Así es que efectivamente Abel sí hizo lo que era bueno para con Jehová. ¿Qué hizo Abel para tener más fe en Jehová? Bueno, se fijó en ejemplos de siervos fieles de su tiempo, los querubines que cuidaban la entrada del paraíso. Ellos demostraron lealtad
y obediencia a Jehová. También se fijó en las cosas bonitas de la creación. Donde quiera que Abel miraba, veía pruebas del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de Jehová, el creador de todas las cosas. Pero también confiaba en las promesas de Jehová de vivir algún día en el paraíso. Y así fue, porque a él ya le tocó esto, claro. Por supuesto le tocó por fuera, pero sabía que estaba el lugar, sabía que sus padres habían vivido ahí. Y bueno, efectivamente, él ponía fe en Jehová, en que él podría vivir en el paraíso si hacía todo lo que Jehová le pedía. También, mira, se va a hacer esta pregunta: ¿qué puedes hacer tú para tener más fe? Bueno, por supuesto, observar y meditar en las maravillas de la creación que nos rodea, leer la Biblia y aprender de tantos ejemplos de hombres y mujeres fieles a Dios nos dará razones de sobra para cultivar una fe sólida en Jehová. Y así es, si haces la investigación de manera profunda, si haces la investigación de manera que tú quieras aprender de los personajes, sin lugar a dudas vas a encontrar un cúmulo de herramientas que te van a servir para que puedas ir buscando esos tesoros que te van a ayudar a saber cosas de los personajes que se encuentran en la Biblia. Si así lo haces, entonces te irá muy bien. De hecho, tenemos una sugerencia, y si la pones en prácticas, seguro que vas a encontrar cosas muy buenas y muy bellas. Mira, cuando leas la Biblia, explora los lugares e investiga sobre los personajes y las cosas que encuentres, incluso si crees que ya sabes mucho del tema. Si estudias la Biblia así, verás que lo que leas se hará más real para ti. Así es que mira, si vas a explorar los lugares, entonces utiliza el folleto de la Buena Tierra y vas a ver los mapas donde se realizaron. Ve su situación geográfica, si llovía, si es que la tierra era cultivable, si es que era desértico, si es que había cerca un mar. Puedes encontrar todas estas cosas. También investiga sobre los personajes y ahí ya analizamos que hay mucha información en el tomo Perspicacia, en donde puedes encontrar personajes de los que la Biblia hace. Por supuesto, también tenemos más herramientas que nos pueden ayudar a buscar a todos estos personajes importantes para nosotros. Y por supuesto, si encuentras cosas que te ayuden a mejorar a tu entendimiento sobre lo que estás leyendo, pues entonces puedes tú encontrar grandes tesoros de la Biblia. Incluso si es que ya sabes acerca de un personaje, te aseguro que viéndolo desde todos los ángulos, puedes aprender más acerca del mismo. Si así lo haces, entonces verás que todo esto se convierte en algo real para ti. Así es. Esto es esta parte, mis queridos hermanos, y esperemos que no tan solo a los jóvenes les ayude, sino también a ustedes los mayores para tener su estudio de familia o personal y entonces de esa forma juntos encontrar tesoros de la Biblia. Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente parte y en esta vamos a tener el estudio bíblico de congregación. Sin lugar a dudas vamos a ver cómo es que Pablo estaba ya preparado para lo que ocurriera en Jerusalén. Bueno, pues sin preámbulos vamos hacia ese video y yo le deseo que pase usted buen día. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio bíblico de congregación. Vamos a estar comenzando el capítulo 23, que tiene el título Escuchen mi defensa. Esto corresponde a la semana del 24 de febrero al 2 de marzo del 2025. Y mire qué importante lección, como se ve en la imagen, cómo efectivamente el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a las personas de Jerusalén. Pero, ¿cuál fue su reacción? Pues mire, vamos a estar aprendiendo esto en el estudio bíblico de congregación de esta semana. La introducción a esta sección 8 es la siguiente. Está basada
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 18 al capítulo 28, versículo 31. Les predicaba el reino de Dios sin ningún obstáculo. Ahora bien, de acuerdo a Hechos 28:31. En esta sección veremos cómo Pablo se enfrenta a grupos violentos, pierde la libertad y se defiende ante distintos funcionarios romanos, pero nunca deja de dar testimonio sobre el reino. Mientras seguimos sus pasos en el emocionante final del libro de Hechos, preguntémonos, ¿cómo puedo imitar este incansable y valiente evangelizador? Bueno, pues es una pregunta maravillosa, ¿verdad? Sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho a saber cómo podemos imitar al apóstol Pablo. Ahora bien, comienza el capítulo 23. Escuchen mi defensa. Pablo defiende la verdad ante grupos violentos y en el Sanedrín, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 18 al capítulo 23, versículo 10. Ahora bien, vamos a hacer las preguntas de los párrafos 1 y 2. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén y con qué iba a encontrar allí? Bueno, pues sin lugar a dudas el apóstol Pablo sabe que muchos cristianos de Jerusalén viven en el pasado y se están quedando atrás con los cambios que Jehová ha ido haciendo en su organización. Así es que él ve que los hermanos no solo necesitan la ayuda material que había planeado cuando estuvo en Éfeso, sino también necesitan ayuda espiritual. Y así es, efectivamente, por el hecho de que ellos se quedaron en este lugar y quizás no salieron a las naciones, pues no han visto todos los cambios que Jehová ya ha realizado en todo lo que ha sucedido de los viajes que él realizó. Sin lugar a dudas había muchas cosas que platicarles y hacerles entender a los cristianos de este lugar. Pero ellos, al no tener esta situación, pues parecería que estaban más cerca del judaísmo que del cristianismo. Así era que era necesario que Pablo les dijera todo lo que Jehová ya había hecho y cómo ellos tendrían que entender esto. Para ello, pues sin lugar a dudas tenía que ir a este lugar de Jerusalén y aunque no iba a ser fácil, él iba a hacer lo necesario para ayudar a sus hermanos cristianos. Ahora bien, mire, vamos a contestar también en estos mismos 2 párrafos. Usted también pudiera comentar esto, mire. Y se va a encontrar con algunos cristianos que están preocupados por los rumores que se han escuchado sobre él. Y peor todavía, con los enemigos de Cristo, quienes le harán acusaciones falsas, lo golpearán y lo amenazarán de muerte. Pues sí, parece mentira, pero en realidad, como ya habíamos aprendido en estudios anteriores, al apóstol Pablo y a los cristianos se les veía como apóstatas, porque ellos habían dejado al judaísmo por esta nueva forma de pensar que les había dado Jesús. Al menos eso era lo que ellos pensaban. Y efectivamente, al pensar que ellos eran apóstatas, pues entonces era muy claro lo que tenían que hacer. De ahí la violencia que se le venía a Pablo encima con relación a esto. Pero de cualquier forma era necesario llevar el mensaje que Pablo les iba a dar. Ahora bien, vamos a ver el siguiente subtítulo. Se pusieron a darle gloria a Dios. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 18 al 20a. Estas preguntas, que tiene 2 incisos, corresponden a los párrafos 3 al 5. Esto refiere lo siguiente. ¿Con quiénes se reunió Pablo? ¿Y de qué hablaron? Bueno, el apóstol Pablo se reunieron con los ancianos que dirigían la congregación allá en Jerusalén. Entre estos ancianos estaba Santiago,
el hermano de Jesús. Pablo los saludó y se puso a contarles en detalle las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. ¿Se imagina? Esto ha de haber sido algo maravilloso. Qué animados se habrán sentido al escuchar sus experiencias. Pablo seguramente sacó el tema de los donativos que traía de las congregaciones de Europa. Los ancianos debieron de sentirse conmovidos al ver que cristianos que vivían tan lejos estaban preocupados por los hermanos de Jerusalén. Mire, esto ha de haber sido maravilloso. Sin lugar a dudas, todo lo que experimentó Pablo y todo el poder que Jehová le había dado al apóstol Pablo para realizar lo que realizó en estos lugares fuera de Jerusalén, ha de haber sido algo muy motivador para todos ellos. Sin lugar a dudas les hacía falta que Pablo les dijera eso, porque al parecer muchas cosas, a pesar de todo lo que sabían en relación con Jesús y los apóstoles, realmente cuando Pablo fue a las naciones encontró muchas cosas que ellos tenían que aprender y que tenían que saber, porque seguramente cuando Pablo les contara las cosas de los gentiles y cómo es que Jehová estaba trayendo a las personas de fuera, pues seguramente les iba probablemente a costar un poco trabajo entenderlos, pero cuando Pablo les explicara por medio de su experiencia que había logrado en estos lugares, sin lugar a dudas para ellos ha de haber sido algo maravilloso. Ahora bien, dice la pregunta B, ¿qué aprendemos de la reunión que Pablo tuvo con los ancianos de Jerusalén? Bueno, que efectivamente eso también ocurre hoy. De hecho, muchos de nuestros hermanos sufren por culpa de catástrofes o enfermedades y también se sienten muy conmovidos al ver el consuelo y la ayuda que les damos. Así que si está en nuestra mano ayudar a un hermano, hay que hacerlo, ya que Jehová ama al dador alegre. Y mire qué importante es esto, porque efectivamente así es, hermanos. De hecho, quizás usted recordará que ahora que hubo estos eventos en Ucrania y en algunos otros países donde hubo guerra, pues hubo muchos lugares en donde los hermanos de Ucrania fueron y se invitó a las congregaciones a que pudieran tener a algunos hermanos en sus hogares y por supuesto en las congregaciones de ese circuito. Ayudar de esa manera nos hace ver cómo es que a nivel mundial existe la hermandad, la cual puede contar con sus hermanos de los distintos países, porque a todos nos convoca el amor y la sabiduría que Jehová nos da para ayudar a nuestros hermanos de todo el mundo. Qué importante información. Ahora bien, mire, vamos a ver el siguiente subtítulo, que daban muchos fervientes defensores de la ley. Este es algo muy importante, hermanos. Mire, está basado en Hechos capítulo 21, versículos 20 al 21. La pregunta 6 dice lo siguiente. ¿Qué problema le contaron a Pablo? Bueno, a Pablo le contaron que había un problema en Judea que tenía que ver con él. Y esto fue lo que se dijo. Hermano, sabemos que hay muchos miles de creyentes entre los judíos y que todos son fervientes defensores de la ley. Pero ellos oyeron rumores de que a todos los judíos que viven entre las naciones les estás enseñando que dejen la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres establecidas. Mire, es bien interesante esto, hermanos, esto que le estaban diciendo a Pablo. ¿Y cómo podemos aprender de esto nosotros? Mire, vamos a estar notando eso durante el estudio que tengamos, pero efectivamente esto nos va a ayudar en demasía. Ya estaba establecido entonces cuál era el problema. Al parecer, lo que los hermanos judíos veían
es que estaba violando la ley de Moisés, diciendo que no se circuncidaran. Esto lo que nos daba a entender es que pues había todavía muchas personas que pensaban que tenían que seguir obedeciendo la ley de Moisés. Ahora bien, mire, pasemos a los párrafos 7 y 8. Estos párrafos 7 y 8 refieren dos preguntas, el inciso A y el B. ¿Qué puntos de vista equivocados tenían muchos cristianos de Judea? Mire, esto es algo muy interesante porque efectivamente el punto que se tenía era esto, de acuerdo al inciso A. Hacía más de 20 años que la ley de Moisés ya no estaba en vigor y los ancianos de Jerusalén habían explicado en una carta a las congregaciones que los cristianos de origen gentil no tenían que circuncidarse ni obedecer la ley mosaica. Incluso usted recordará que eso se estuvo analizando en este mismo estudio de congregación, donde efectivamente pues tuvieron que ponerlo ante los ancianos de Jerusalén, que formaba parte del cuerpo gobernante iniciado en su momento, para que dieran una explicación a esto. Y si usted recordará, se dijo, a nosotros y al Espíritu Santo nos hace referencia a lo siguiente, que tengan cuidado con la sangre y situaciones en relación con, relacionados con esto. Eso es algo bien interesante, hermanos, porque efectivamente ya no tenían que circuncidarse. Y como bien se menciona en ese párrafo, ya hace 20 años se había mencionado algo sobre esto. Sin embargo, como la carta no mencionaba a los cristianos de origen judío, pues entonces muchos de ellos pensaban que ellos seguían bajo la ley. Es decir, lo que interpretaron es que eso solamente le aplicaba a los no judíos, pero a los judíos sí. Mire, esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Lo que había ocurrido. Ahora bien, mire, vamos al inciso B. ¿Por qué decimos que los que tenían ese punto de vista equivocado no se habían vuelto apóstatas? Bueno, porque no tenían ninguna práctica pagana, de hecho. De hecho, la ley que para ellos era tan importante no tenía nada de malo ni demoníaco, ¿no? Ni por supuesto. La había dado Jehová, así es que no era por ahí el asunto. Pero formaba parte del antiguo pacto y los cristianos ya no estaban de acuerdo a ese pacto. Los cristianos ahora estaban bajo un nuevo pacto. Así que Jehová ya no les pedía que obedecieran la ley para aceptar su adoración. Lo que les pasaba a los cristianos judíos que la seguían defendiendo es que no comprendían bien este asunto y les faltaba confianza en la congregación cristiana. Por lo tanto, necesitaban corregir su modo de pensar y adaptarse a los cambios que Jehová estaba haciendo. Mire, qué interesante es todo esto. Sin lugar a dudas, dar entendimiento, explicar lo que se ha dicho, eso siempre será importante, ¿verdad? Para no lastimar la conciencia de nadie. Pero era tan claro y tan evidente que efectivamente se tenía que mostrar a los hermanos que eso ya no era necesario, pero tenía que ser un razonamiento lógico de tal manera que ellos lo entendieran y por supuesto no se ofendieran. El nacimiento del cristianismo, hermanos, fue algo que cambió precisamente no tan solo modos y circunstancias, incluso cambió tiempos, formas de entender y ver las cosas. Hoy en día incluso podemos seguir viendo personas que siguen realizando ciertas actividades con relación a esa ley, pero ya no con la ley de Cristo, sino con las antiguas leyes. El Pentateuco se mencionaba una serie de aspectos que uno tenía que llevar, cuando en realidad ya no era necesario eso. Pero es importante que cuando se explique esto sea de tal manera que por supuesto no ofenda a nadie, sino al contrario, pueda ayudarlo a comprender y a razonar acerca de lo que ahora
pedí a Jehová. Pues mire qué interesante estuvo estos primeros 8 párrafos de este capítulo 23. Y es necesario que nosotros vayamos viendo cómo poco a poco se fueron dando las cosas y cómo es que Pablo, hasta el último momento, trató de hacer las cosas conforme Jesús le había dicho y conforme Jehová le había dado las instrucciones. Pues mire lo interesante que fue este estudio del libro y sin lugar a dudas toda la reunión entre semana que tuvimos con partes muy, muy interesantes en esta reunión entre semana, pues tuvo que ver con encontrar tesoros de la Biblia y para esto el libro de Proverbios capítulo 2 nos dejó ver claramente cómo lo podemos hacer. Por supuesto, también en Tesoros de la Biblia pudimos notar cómo efectivamente nosotros tenemos que tener la disposición de discernir y de pensar para que nosotros podamos ser personas enseñadas por Jehová. Y por supuesto, en cada una de las asignaciones de Seamos Mejores Maestros, vimos la aplicación práctica tanto en el servicio del campo como en las revisitas y como en el estudio de congregación, todos aquellos aspectos necesarios para poder tener una buena conversación con las personas. También en la reunión de servicio estuvimos analizando cómo es que a los jóvenes para que quieran encontrar tesoros de la Biblia y tengan ese deseo de hacerlo, pues tienen que hacer los arreglos necesarios para poderlo realizar y utilizar las herramientas que da la organización para hacerlo. Y ahorita acabamos de descubrir cómo es que el apóstol Pablo tenía que realizar una serie de razonamientos para llegar a conclusiones correctas con sus hermanos cristianos de Jerusalén, porque estos se habían quedado todavía con ideas y cuestiones pasadas, pero sin lugar a dudas Pablo les va a ayudar a razonar en este aspecto. Pues qué interesante reunión entre semana tuvimos en esta semana del 24 de febrero al 2 de marzo del 2025. Bueno, pues sin lugar a dudas fue importante la reunión. Ahora, ¿qué le parece si analizamos ahora el estudio de la revista Atalaya correspondiente a esa semana, que sin lugar a dudas nos va a dejar enseñanzas muy importantes? Bueno, le deseo a usted que pase a ver ese video y que tenga muy buen día.